La gran tertulia de la economía. Es un placer saludar a don Fernando Zunzunegui, abogado, profesor. Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Feliz. Su perra también, ¿no? Celebrando las 2 estrellas. Sí. Sobre todo parece que va a poder estar delgada. Bueno, todo esto viene, vamos a hablar del Reino Unido, de comercializadoras de luz y del gasto en defensa más económica y más barata y producción en serie. Pero es que estábamos comentando antes de entrar en la tertulia el tema del Ozempic para gatos que publica la CNBC, compañías americanas que están estudiando cómo, bueno, pues ante el aumento de peso de gatos y perros, cómo se está estudiando para tratarlos. Es una barbaridad lo que mueve la industria de las mascotas. Sí, bueno, esto es un problema de salud pública que ahora se extiende, desgraciadamente, a las mascotas, a los gatos y sobre todo a los perros. Uno solo puede pasear por el Retiro, lo hago yo todos los días con Petra, y ir fuera, ir a cualquier pueblo de España, y uno nota que los perros en el Retiro están gordos. Hay una costumbre, no sé si es ecologista o no, y es que se deben llevar atados. Y si sueltas el Retiro, que lo puedes hacer hasta el 10 de la mañana, a partir de las 7 de la tarde puedes soltar el perro legalmente, pero te llegan a insultar por dejar a tu perro que corra cuando es algo natural. Lo mejor contra la obesidad es el ejercicio y la dieta. A través de pastillas estamos creando un enorme problema de salud pública y un gasto público enorme en este tipo. Y si lo extendemos a los mascotas, a los perros, y decirles que deben ir atados, que hay que darles una pastilla para que no coman, estamos creando verdaderamente una monstruosidad contra la naturaleza. ¿Y no nos la hemos creado nosotros mismos, metiendo a las mascotas encerradas en pisos pequeños, don Fernando? Vamos a ver, hay parques, las mascotas tienen un componente enorme de salud mental, que es algo que preocupa. Una persona con una mascota está acompañada. Las personas mayores son distintas, hacen más ejercicio porque tienen que salir. Las mascotas dan un horario a las personas, hacen que te levantes a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Tanto es así que en algunos parques, como la Plaza de Tribunal, donde está el Metro Tribunal en Madrid, hay más o menos el mismo espacio para que jueguen las mascotas que para que jueguen los niños. Sí, establecer eso con una confrontación entre las personas que tienen derecho a vivir sin mascotas es algo parecido, cercano a crear hoteles, por ejemplo, solo para adultos y crear un conflicto entre los adultos y los niños. Los niños es lo mejor que puede ocurrirnos, tener hijos, y el tener mascotas es algo que complementa al ser humano, le da tranquilidad, le da salud mental, le da horario, le da ejercicio. A ver, que está encendidísimo el debate. Eric Freeman, CEO y cofundador de Alpha Managed Systems. ¿Cómo está usted, Eric? Muy bien. Es un gusto estar aquí con vosotros y compartir un poco lo que tenemos por delante. Vamos a hablar de defensa de Reino Unido y comercializadoras de luz, pero sobre mascotas, el Ozempic y la situación en la que nos encontramos. Las mascotas, al final, para muchas personas, tiene razón Fernando, ¿lo compartamos o no? Son un miembro más de la casa para muchas personas porque les hacen compañía y las hemos humanizado, ¿no? Sí, yo tengo una Labradoodle, que aquí en España los llaman cover dogs, y es un cruce de labrador con caniche, es un animal estupenda. Realmente es un amor de ser viva, y entonces hace muchísima compañía, la llevo a trabajo, hace media jornada, y es muy buena compañía. ¿Y cómo ve usted lo del Ozempic para gatos y perros? Pues no se lo voy a plantear, pero lo que me da un poco de miedo es la consolidación del mercado de pet food. Sabes que la empresa Mars, que hacen los M&M's, los Snickers y demás, ha diversificado muchísimo su negocio y es uno de los líderes en el mundo de Purina y de otros. Hay dos mundos, el mundo de pet food y animal feed. Y entonces animal feed es para pienso de granjas y tal, y luego tienes este mundo de pet food que crece muchísimo debido a que es cierto que hay más mascotas que niños, y lo que es el dinero disponible para caprichos para tu animal, que es un mercado que crece muchísimo. Bueno, en todas las calles, en los principales barrios de cualquier ciudad hay muchas tiendas cada vez más, ¿no? Cada vez más. Muchísimo margen, de mucho productos para chino, mascotas. sí, muchísimo. Dolores González Pastor, directora de Asuntos Públicos Corporativos. Hola, Dolores. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería discrepar un poco con Fernando, y creo que Eric ha tocado la clave. O sea, yo creo que la clave mucho es la alimentación, de lo que le damos a nuestras mascotas, y luego sobre que corran, totalmente de acuerdo, pero no sé si el Retiro es el mejor sitio
Te lo digo porque yo voy mucho al Retiro, que por suerte lo tengo cerca, y veo perros sueltos que por inseguridad o por lo que sea se ponen agresivos, sin que sean necesariamente perros peligrosos. Perros que la gente mayor se tropieza con ellos porque salen corriendo y tal. O sea, te quiero decir que fenomenal que los perros corran, pero también fenomenal que los perros vayan atados, sobre todo si los dueños no se hacen muy responsables muchas veces. Yo, un día vi un galgo que se puso a correr detrás de una paloma hasta que la mató, pero es que entre medias generó ahí un lío entre gente que estaba paseando y tal. Quiero decir que yo siempre voy al tema de los dueños, o sea, son los primeros responsables de sus mascotas en cuanto a alimentación y en cuanto a la responsabilidad. Tener un galgo en un piso es un poco irresponsable. Bueno, es también. que hay razas y razas. Sí. No todas las razas, que no todas necesitan la misma actividad y la misma estimulación. Entonces uno tiene que ser responsable con los perros que tiene. Ya. Bueno, esto es como lo de la responsabilidad de los niños, ¿no? Que vean pantallas. Totalmente. De quién es la responsabilidad del niño. Pues a lo mejor es del padre, que lo fácil para un dueño de un perro es tenerlo en un piso, porque quiero tener perro, aunque mi piso sea de 40 metros, lo fácil para un padre es darle una tableta, ¿no, niño? En fin, paro aquí, señoras y señores, y nos vamos a los temas económicos potentes. Tenemos nuevo primer ministro en el Reino Unido, que nombra ministro de Hacienda al exministro de Defensa, que dimitió a un ex de Starmer. La defensa como protagonista de la política británica, donde lo que se quiere es lo que ha prometido. Vamos a rescatar las declaraciones del nuevo premier británico, de Andy Burnham, si podéis, compañeros, donde señala cómo va a cambiar, el mayor cambio en 40 años, en la política del Reino Unido. Hace 40 años estaba Margaret Thatcher al frente de Downing Street, como inquilina de Downing Street. Vamos a rescatar esas palabras de Andy Burnham. ¿Podemos? Or build a new economy where we put life's essentials back under stronger public control to make them affordable to you again. Reindustrialising Britain using public procurement to back British industry. Siempre prometen que van a reindustrializar los países, lo hacen todos los gobiernos, ¿no? Es complicado, es muy complicado competir con China y con otros países que tienen mano de obra muchísimo más barato. Lo vemos aquí en España con la entrada de los coches chinos. Y el mundo de defensa promete mucho en el sentido de que es un sector que ha sido muy abandonado durante los últimos 30 años o más y requiere un cambio importantísimo en ello. El sector defensa en muchos países tiene programas que son carísimas, desde portaaviones hasta submarinos, hasta tanques y tal. Y todo este material es carísimo. Ahora lo que vemos en otros entornos bélicos ahora, como en Irán y en Ucrania, por supuesto, es el uso de sistemas militares mucho más económicos. Entonces, hablar de la reindustrialización es interesante, hablar de mayor inversión, pero creo que lo que es más importante aún es invertir mejor en los sistemas que se necesitan hoy en día, que por casualidad son muchísimo más económicos que otros sistemas. Sí. No nos dice la clave de esto, y es quién va a gestionar esto. ¿Lo va a gestionar el gobierno o el mercado? Porque dice mayor control público, servicios públicos. Hace un plan a 10 años. Si vemos el ritmo de cambio en los políticos en el Reino Unido, no creo que vaya más allá de 1 o 2 años. Uno de chuga, pensar, ¿no?, a 10 años a largo plazo, bueno, es puro populismo. Reindustrializar, ¿cómo? Bueno, aquí lo único que sabemos con claridad es a quien ha nombrado ministro de Hacienda, y es al antiguo ministro de Defensa, y va a haber un plan y un gasto incrementado en defensa. Eso es lo que sabemos claramente que se va a realizar en el Reino Unido. Entiendo que Estados Unidos estará muy contenta con este cambio, y que el motor de la reindustrialización va a ser la industria de defensa. Eso es la única claridad que tenemos en este momento. Bueno, yo creo que hay un doble guiño aquí de Burnham, primero a la clase obrera, ¿no?, que él viene del Partido Laborista, de la parte más izquierda del Partido Laborista, y luego por otro lado un guiño a Trump, que precisamente acaba de invitarle, marcando una diferencia y una distancia con lo que fue la relación de Starmer con Trump, ¿no? Pero bueno, más allá del discurso y de estos guiños, lo tiene difícil Burnham, porque no es un problema coyuntural ni es algo que se pueda solucionar a corto plazo. También ha sacado a relucir el tema de la educación. Yo creo que el Reino Unido tiene un problema de la educación superior. Es verdad que tiene determinadas universidades muy de élite, pero también es verdad que, como por cierto sucede en Estados Unidos, hay una carencia de ingenieros. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a competir ahora Reino Unido con Alemania por los ingenieros españoles, por cierto?
los mejores de Europa y que para tener una vida digna se tienen que ir de este país, para tener un sueldo. A mí y el una director de la perspectiva. Politécnica me dijo en un programa de Hablemos de Defensa y Seguridad que si no queremos que se nos vayan los ingenieros, que Ahí. las empresas paguen más. No, si es que, a ver, yo lo digo por conocimiento, un buen ingeniero en este país hace su carrera fuera si quiere tener un sueldo medianamente digno y un proyecto de vida. O sea, esto es así, teniendo unos ingenieros que se los están disputando los primeros en Alemania, que ya Merkel, desde la época de Merkel, hizo programas determinados para incentivar la llegada de ingenieros españoles a Alemania, y ahora Reino Unido, que también carece de estos perfiles, pues seguramente vaya por ahí el tema, ¿no? La pregunta es qué hacemos con la industria y qué hacemos con el nivel de los ingenieros para que se queden en España. Bueno, ¿y qué hacemos para que las cuentas de un país que tiene déficit y deuda se mantengan a raya, reindustrializando, invirtiendo en defensa, con lo que cuesta la defensa, ¿no? De ahí, el hecho de que Lockheed Martin haya anunciado que va a realizar inversiones para productos más baratos, precisamente, porque es lo que está demandando el mercado, pero que a la vez Burhan esté diciendo, y se espera que anuncie medidas, que, por ejemplo, se abarate el billete del autobús, ¿no? Entonces, abaratar el billete del autobús es una medida muy del día a día para la gente, ¿no? Que en lugar de 1 libra o libra y media o lo que cueste... El transporte en Londres siempre ha sido carísimo. Entonces, ¿Cómo se combina eso? Mantener las cuentas a raya. Bueno, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿De dónde lo va a sacar? ¿De dónde lo va a sacar? Pues Una millonada en defensa, pero a la vez abarato el precio del autobús, porque que les van a en subir el día a los día es lo que quiere impuestos la a los gente. británicos, está fuera de dudas. Que ya empezaba a nacionalizar empresas para proteger determinados puestos de trabajo, está fuera de dudas, ya lo ha hecho con el acero. Sí, la semana pasada. Sí. Quiere intervenir determinados precios de servicios básicos cuando Reino Unido es un mercado muy competitivo, que precisamente ha introducido tecnología, por ejemplo, en el sector de la energía, para abaratar la factura. Si no tienen una factura barata es por otras circunstancias que tienen que ver con el proteccionismo, justamente. Entonces, bueno, pues no sé si son 6 o 7 primeros ministros en Reino Unido, en Francia van por 9 en 10 años. Es un problema mucho más estructural que el que venga un primer ministro y haga un discurso para contentar en el corto plazo a su público. Fernando o Eric. Yo creo que una de las cosas que es clave en todo esto es potenciar lo que es la pyme en el sector defensa. Entonces, a través de las pymes damos muchísimo empleo a mucha gente. Y si las pymes sobreviven y pueden crecer, de repente están dedicados a hacer los sistemas más actualizados, o sea que los sistemas más económicos que hayan. En vez de portaaviones, por ejemplo, tienes 100 empresas pyme haciendo drones, y este tipo de cambios sería estupendo. A la vez se puede subir un poco el sueldo básico de los ingenieros, que aquí en España se cobra relativamente poco, pero es debido a que la pyme en España le cuesta muchísimo crecer. Es simplemente una reflexión que... Bueno, usted lo ha contado en ocasiones. Yo no sé si me lo ha contado con el micrófono abierto o con el micrófono cerrado. Pero, por ejemplo, ahora que ya no se ve con malos ojos la industria de defensa, con los ojos con los que se miraba a esta industria hace 5 años, Eric, ahora se ha abierto la mano por parte, por ejemplo, de las entidades financieras un poquito más a invertir en defensa, porque hasta ahora se decía, no, en esos sectores yo no realizo un préstamo. Y entonces, al final, los contratos públicos, ¿a quién van? A las compañías grandes, que a su vez tienen participación estatal. Y entonces, ¿cómo reactivas un sector donde hay muchísima innovación, como es el caso de las empresas de drones, ¿no? Es un mundo fascinante. Realmente estuve la semana pasada en un viaje oficial de España organizado por ICEX a Ucrania. Entonces, ahí doy las gracias a CESTE, por ejemplo, que estuvo ahí, la compañía española de seguros de exportación. Hacen un trabajo estupendo y gracias a sus programas se permite escalar la capacidad productiva de muchas empresas españolas que es pyme. Luego se trata y se necesita mayor agilidad a la hora de exportar producto y mayor concienciación y prueba y uso de productos nacionales aquí en España. Pero todo esto yo creo que sí es una posibilidad de mejorar lo que son las condiciones de empleo para ingenieros españoles y cambiar lo que es el sector defensa, que hasta ahora ha sido, como bien dices, monopolizado por las empresas
semiestatales, desde Indra hasta Airbus hasta Navantia. Entonces hay que dejar hueco que las empresas de segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel crezcan. Y esto solo es posible con otro modelo de financiación que está llegando ahora gracias a ciertos ajustes europeos. Hubo el SAFE Act que da hasta 150.000 millones y cambia lo que ha sido el veto de empresas de defensa en ese sector, que fue debido a lo que eran las normas de ESG. Por el tema de sostenibilidad, muchísimo banco y hasta los fondos de inversiones aquí en España que supuestamente se dedican al mundo de defensa, lo tienen prohibido internamente invertir en sistemas activos. Entonces, da mucho de qué hablar. Sí, hablemos en defensa de la banca. Porque comentabas, Laura, que la banca no daba crédito a defensa. Bueno, he generalizado mucho, don Fernando. Perdona, no quiero personalizarlo. De manera Se dice global, por ahí que la banca no da crédito en determinadas inversiones que puedan verse afectadas por la sostenibilidad, pero no da crédito porque está penalizado, porque están los recursos propios y hay todas unas finanzas sostenibles que afectan a la defensa, pero sobre todo, por ejemplo, a la no inversión en energía nuclear y a otras cuestiones que pueden afectar a la sostenibilidad. Esto se ha visto en la Comisión Europea, acaba de salir el viernes un importantísimo comunicación europea sobre competitividad en la banca. Y ahí se viene a recoger lo que es un deseo manifestado por Ana Botín, la primera, pero por toda la banca, y es que hay toda una rigidez regulatoria y una carga burocrática y unas determinantes de recursos propios en cuanto a las inversiones, que no dejan que sea la libertad de mercado lo que impere, sino que es lo que los políticos establecen. Hasta hace 5 años, en libertad en defensa estaba mal visto. Ahora sigue todavía estando mal visto para algunas personas, pero por ejemplo el nuclear era prácticamente algo a eliminar. Hoy día ha cambiado todo, la defensa es el motor ahora del Reino Unido, en España puede serlo, y la energía nuclear es algo que necesitamos en todos los países europeos. Esto no puede ser. Que los políticos dicten cómo funciona el mercado. Y ahora esta comunicación flexibiliza, dice que hay que superar, que hay que permitir los grupos bancarios europeos, que hay que reducir la burocracia y va a permitir a la banca expresarse y dar crédito a quien lo solicite y sea solvente. Dolores. No, bueno, a ver, yo creo que lo que nos tiene que preocupar es si Reino Unido va hacia liberalización y competitividad o va hacia proteccionismo. Yo creo que esta es la gran pregunta en estos momentos, porque no sé si la solución o la receta adecuada es nacionalizar, proteger, en un mundo donde, bueno, pues economías más competitivas son las que te están invadiendo y eso no va a parar. Con lo cual, bueno, hemos empezado por... Y la seguridad jurídica también, porque la empresa que estaba en la empresa de acero que acaba de nacionalizar ya le está pidiendo reparaciones... Pero, Dolores, ¿recuerda usted que hace unas cuantas semanas, bueno, no, hace unos cuantos meses ya hablábamos de cómo el gobierno de Estados Unidos, de Trump, tomaba un 5% de participación en Intel? O sea, lo digo también porque usted pero si es que plantea el debate que a mí me parece fascinante y el debate del momento, ¿no? Vamos hacia el proteccionismo, vamos a liberalizar, economía de mercado, economía intervencionista. Pero es verdad que Trump ha venido a instalar un modelo híbrido, donde nacionalizo lo que me da la gana por seguridad nacional, alego seguridad nacional, o de repente yo no gasto en defensa para reducir mi deuda, pero que el resto, los europeos, gasten en mi defensa, porque así yo reduzco mi déficit, ¿no? Sí, bueno, Estados Unidos es verdad que el gobierno ha comprado participaciones relevantes en empresas relacionadas con seguridad, pero de ahí a nacionalizar una empresa entera en una materia prima o en un servicio básico hay una distancia. Que vamos hacia eso por toda la tensión geopolítica que vivimos, pues es evidente. Y cuanto más autocrático, tendencia a la autocracia tenga un gobierno, pues más proclive es a intervenir determinadas empresas, determinados sectores, etcétera. No sé, yo la verdad es que un poco expectante saber cómo traduce una cosa y la contraria Burham en este discurso que está haciendo. Totalmente. Porque es que es una cosa y la contraria continuamente. Sí, es verdad. Por el conocimiento que tiene Dolores específicamente dentro de la industria energética española, me gustaría que nos explicara qué está sucediendo con las comercializadoras de luz como para que se inhabiliten de la mano de Miteco. Más de una veintena, nos contaba hoy 5 días, bueno, o la luz suspendida de cotización. ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, yo lo primero, un mensaje de tranquilidad y que no hay que generalizar. O sea, estamos hablando de una empresa en un contexto de más de 500 comercializadoras en España. O sea, esto es importante ponerlo en perspectiva.
Que la mortandad es grande cuando tú manejas 500 empresas, pues es lógico y también depende de cómo has hecho tú las cosas. Ese es un mecanismo, está previsto en la ley, cuando una empresa comercializadora pues o no otorga las suficientes garantías a su actividad o no paga los peajes a los que está obligado por utilizar la red de otros, etcétera. Entonces, lo primero, un mensaje de tranquilidad. Lo segundo, que no deja de ser una gota de agua en un contexto de 500 y pico comercializadoras, que por cierto es una anomalía, porque si no recuerdo mal, en Reino Unido no llegan a 100, en Alemania hay unas 140 comercializadoras, o sea, la cantidad de comercializadoras que hay en España, bueno, es fruto por un lado de que es relativamente fácil burocráticamente abrir una comercializadora y luego pues tienes que acertar en la gestión. Claro, uno puede pensar, bueno, pues tenemos un contexto competitivo muy animado, ¿no? Con 500 y pico comercializadoras. Claro, si luego tú ves que estas 500 y pico comercializadoras en realidad están luchando por un 20% del mercado y que el 80% del mercado sigue en manos de las históricas 5 o 3, es decir, 4 grandes... Problema, a ver, yo para que me aclare, porque ya sabe que me cuesta a veces. Entonces, el problema que tenemos en España es que hay un oligopolio energético y no es una cuestión, porque yo al principio a las 7 de la mañana decía, claro, las comercializadoras tienen un problema con la luz. No, pero es que yo no generalizaría con el tema de las comercializadoras. Vale. Hay 500 y pico comercializadoras, hay una comercializadora en concreto que tiene problemas y no es nuevo. O sea, viene teniendo problemas desde los últimos años y esta es una más. El gobierno, bueno, pues ejecuta lo que la ley le obliga a hacer, que es intervenir una comercializadora que no está cumpliendo bien con las garantías, bien con los peajes. La comercializadora tiene un derecho de 10 días a alegar, que creo que es lo que está haciendo, veremos cómo termina, porque como digo, esta situación de esta empresa pues no es nueva, pero insisto, no es un problema de las comercializadoras. Otro tema es que hablemos de cómo se ha hecho la liberalización en España y de si es una liberalización equilibrada que permita, pues como en Reino Unido, que la líder en el mercado pues esté en torno a un 26-20% más o menos de cuota de mercado. Entonces, yo en este caso concreto lo que iría sería más bien a cuestiones de cómo ha ejecutado su modelo de negocio. O sea, no es cierto que esto tenga que ver con el tema de los precios negativos, porque precisamente las comercializadoras lo que hacen es revender. Cuanto más barato es el precio mayorista, se supone que más margen deberían de tener. Es verdad que esta empresa tenía una división de autoconsumo y aquí lo importante es ver que en el tema del autoconsumo no se puede hacer un negocio con los excedentes de los tejados. O sea, yo creo que esto es algo que ya hemos aprendido, a más y a más, en los últimos años y después del apagón. No debería haber un hogar en España con paneles solares que no tuviera una batería, por el tema del almacenamiento, y el problema que hemos tenido en España es que la generación ha avanzado mucho y el almacenamiento no tanto, incluso a nivel regulatorio. Pero bueno, yo insisto, esto es un tema puntual de una empresa que no es la primera vez, además que le pasa, pero no es un problema de las comercializadoras en general. Lo que sí deberíamos de ver es, por cierto, cuando una comercializadora tiene problemas, ¿qué pasa con sus clientes? Porque a diferencia... Lo que está contando la prensa es que es que lo que dice la ley está buscando cómo traspasar a lo que me refiero clientes. es que es lo que sucedería a la banca si un banco le pasa algo. Sí, hay un paralelismo. Aquí la única cuestión es que el ICO es el gran avalista de Olaluz. Cuidado, porque es dinero público, pero que Laura, nos lo vamos a lo que me refiero todos, es que cuando una vez. comercializadora quiebra, en otros países la base de clientes se pone a disposición en subasta de todos los demás. Sí. Mientras que aquí la ley, que no se ha cambiado con este gobierno, lo que te dice es que si una comercializadora quiebra y llega a ese punto, la base de clientes vuelve a las grandes, porque vuelve a las comercializadoras de referencia, y eso es otra anomalía. Sí, bueno, no se trata de una quiebra, se trata de una intervención administrativa que le van a retirar la licencia. En este caso es traspaso forzoso, eso ocurre también en la banca, el último fue en Banco de Madrid, que se buscó y costó mucho encontrar a una entidad acreditada que se llevara. Aquí es la que decida el gobierno a través de que sea representativa. ¿Quiénes son las representativas? Las tres primeras, las tres grandes, 80% del mercado, las 5, 90% del mercado. Estamos hablando del 10% del mercado. Muy importante, porque esto supone impugnar a las grandes, al oligopolio. Olaluz representaba pues la apertura a la libertad de comercialización, ahora cierra, vienen 25 detrás, están anunciadas, que también van a ser intervenidas. Déjame un momento que termine, que intervenidas, y por tanto quiere decir que esta libertad, esta apertura del mercado. ¿Qué ocurre aquí? Hay un principio europeo que es la proporcionalidad.
Se está hablando de elevar los avales para conectarse a la red, y que es el problema principal en estos momentos, al margen de problemas anteriores de negocios, de que es insostenible. Por tanto, estas pymes, hablando en estos términos, estas pequeñas empresas medianas que pretenden competir con los grandes operadores energéticos, si encima les elevan los avales, les ponen toda la burocracia, es imposible impugnar a las grandes empresas, lo cual quiere decir que no hay competencia. Si no hay competencia, debemos ser consecuentes y tenemos que empezar a tener una infraestructura estatal, nacional, y de algún modo, si es un oligopolio, tiene que tener estrictas normas de control, casi como si fueran empresas públicas. Ese es un modelo. Otro modelo es que sea un modelo de mercado, y entonces tenemos que aplicar el principio de proporcionalidad y permitir que haya pequeñas empresas, medianas empresas, que entren en el sector. Yo creo que aquí tenemos una empresa en defensa que trata como pyme de salir adelante, ¿no? Hacemos todo lo posible. Y lo tienes difícil. Es complicado. Desde España es de los países más complicados que conozco. Yo creo que un poco yendo en la línea que planteaba respecto al Reino Unido Dolores, aquí hay otro debate de envergadura respecto a los oligopolios, o a lo que no queremos llamar oligopolios, pero lo son, ¿no? Porque en otros sectores de la industria española hay oligopolios. Porque realmente tener un hueco de mercado, pues, por ejemplo, en la banca, si no consigues una licencia bancaria, no entras, ¿no? Y luego, por ejemplo, se permite que bancos que van consiguiendo la licencia bancaria pongan a un señor que es guapísimo, que no habla, ¿no? Y que entonces todos los jóvenes que tienen que pasar de ser ahorradores a inversores inviertan con una aplicación que genera casi ludopatía, ¿no? Porque no sé si las han probado ustedes, pero ahora compro acciones, ahora las vendo, ahora este fondo, ahora este otro. Te mandan, si me traes a un amigo que invierta, te regalo 50 euros en inversión, ¿no? Entonces, en más sectores. Yo lo que les quiero plantear es en qué punto hay grandes operadores que tienen los mercados dominados, supermercados, energía o banca, y dónde realmente la competencia puede entrar o depende de la normativa y de la regulación de los gobiernos, claro, sea el británico, el de Trump o el de Pedro Sánchez. Pero Laura, yo aquí sí que distinguiría y no haría paralelismo entre sectores. Primero, cuando estamos hablando de 500 comercializadoras, nadie puede decir que no hay competencia. Otro tema sea el espacio que se deja a la liberalización en un sector donde tienes liberalizada la generación, tienes liberalizada la comercialización, sí, pero el control de las redes no. Entonces, el sector eléctrico es un mercado súper complicado donde no entra cualquiera. Tú necesitas una licencia y necesitas saber operar en los mercados mayoristas, y tienes que saber también muy bien cómo organizar tu modelo de negocio para que sea rentable. Entonces, no confundamos lo micro con lo macro. O sea, España, la comercialización eléctrica no tiene un problema. Estamos hablando de un caso puntual que, repito, no es la primera vez que atraviesa por dificultades, otras veces ha salido y veremos esta. Yo creo que es más un tema de que repensemos muy bien el modelo de liberalización y de si es proporcional, como decía Fernando, la regulación que tenemos totalmente al sector. Totalmente. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con la industria del ferrocarril? Hemos liberalizado, estábamos preparados para realizar la liberalización. En el caso de la telefonía, ¿qué está sucediendo? ¿No? Porque han tenido problemas las grandes alquilando, los que han invertido a los precios que se les marcaba Este por ejemplo parte del me gobierno. encanta porque además hay artículos publicados donde se ve la pérdida de cuota del operador incumbente en telecomunicaciones, por ejemplo, que es un caso que conozco bien. En los 20 años primeros de liberalización, la pérdida fue de 40 puntos porcentuales de cuota de mercado de Telefónica, sí, que era en ese momento la incumbente. Claro, en el ferrocarril, en mucho menos tiempo, también es una pérdida de cuota acelerada, y sin embargo, en 20 años, en electricidad, solo hemos perdido 20 puntos, la mitad. Fascinante charlar con ustedes. Muchas gracias por entrar al trapo de todos los asuntos calientes, más allá de las 2 estrellas de la selección, que ya teníamos ganas de cambiar de capítulo. No porque no nos guste el fútbol, sino porque tenemos asuntos muy importantes de los que hablar para avanzar en la economía. Eric Freeman, Dolores González Pastor, Fernando Zunzunegui, muy amables. Muchas gracias.